como a la señora Roswitha, mi nombre es Andrea Fayad, ahora estoy con el equipo de Colombia. Les doy una bienvenida, una calurosa bienvenida. Para nosotros realmente es maravilloso poder tener la oportunidad de desarrollar este espacio, este círculo de capacitaciones con respecto a la educación del carácter. Nosotros sabemos que la educación del carácter realmente es crucial para desarrollar esos valores universales. Es importante desarrollar ese plan de estudios, entrenar profesores, por la necesidad de promover esa moral y esa ética en diferentes centros de estudios alrededor del mundo. Y pues nuestro continente y cada uno de nuestros países realmente lo necesita. Nosotros hemos invitado a maravillosos panelistas que van a compartir su conocimiento, su experiencia con nosotros, para que nosotros podamos realmente replicarla en cada una de nuestras ciudades y cada vez podamos impactar a las comunidades. Entonces yo quiero darles una calurosa bienvenida. Realmente es muy emotivo que podamos estar juntos acá como América Latina, queriendo en pro de nuestra América Latina, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, les voy a compartir comenzar a compartir pantalla. Voy a compartirles, primero que todo, nuestro programa de este círculo de capacitaciones. La idea es comenzar hoy, 22 de junio. El título de nuestra charla del día de hoy es la necesidad de una educación del carácter, y van a venir diferentes títulos en el transcurso de la capacitación. El 24 de junio, que es el viernes, tenemos diferentes títulos con diferentes panelistas y diferentes temas bien importantes que esperamos que realmente nos puedan ayudar. Es importante también contarles, mientras voy aquí compartiéndoles la pantalla para hacer la presentación del licenciado César Regalado, que esta capacitación también va a ser certificada, ¿sí? Vamos a expedir un certificado. Entonces, para darle la bienvenida a nuestro panelista del día de hoy, el licenciado César Regalado, quisiera contarles algo. Él es nacido en República Dominicana en 1945. Tiene un recorrido de estudios muy profundos, incluyendo música. Él estudia música en el Conservatorio de Música. Después realiza su licenciatura en Ciencias Químicas. De allí viene a trabajar como profesor de Química Analítica, Industrial y Orgánica. Él cursa un doctorado en 1973 en Química Orgánica Sintética de la Universidad de Kansas, becada por la Embajada de Estados Unidos, y de allí sigue su recorrido y realiza una maestría en Educación y Tecnología en el Seminario Teológico de la Unificación en Barrytown, New York. Realiza estudios de filosofía sobre Kant y Hegel en la Universidad Estatal de California California en Los Ángeles, y se ha dedicado a la educación. Él ahora es líder para la Federación de Familias, es el secretario general de la Federación para la Paz Universal. Entonces, sobre su espacio personal, en 1982 él se casa con la señora Taeko Ishimura. Ella es japonesa y ella es fallecida en el año 2005. Tuvieron su hija, Hanwa, espero haber pronunciado bien el nombre, y ella ahora tiene 29 años y pronto se va a graduar de Lenguas Modernas. Esta es básicamente la presentación hermosa de nuestro panelista del día de hoy. Yo quisiera, sin más preámbulo, darle unas gracias infinitas y una calurosa bienvenida al licenciado César Regalado. Bienvenido.
El panel es suyo, por favor démosle un aplauso. Muchas gracias. Gracias, señora Andrea. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, gracias, señora Andrea, por su amable presentación. Y gracias a todas las federaciones de mujeres de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Colombia que han organizado este seminario. Pues creo que es importante destacar que esta educación de carácter fue un intento que hicieron los padres verdaderos después que ellos visitaron Rusia, en esa época la Unión Soviética. Le prometieron al presidente Gorbachev preparar, educar a jóvenes. Estos jóvenes vinieron a Estados Unidos y hubo que preparar un estudio para ellos, pero resulta que esos jóvenes tenían una formación atea, materialista, racional, científica, pero nada teológica, todo lo contrario, la negación de Dios. Entonces no era posible enseñar el principio divino, que es una formulación teológica basada en judeocristianismo. Entonces desarrolló esta educación de carácter que básicamente para nosotros, los que entendemos el principio divino, es básicamente enseñar las tres bendiciones haciendo énfasis en la primera, que es crecer, cómo madurar nuestro carácter. Entonces, lo interesante que vino a hacer esta educación de carácter es que como no tiene una base teológica específica, se basa más bien en la psicología, la sociología, educación, la moral racional. Entonces puede ser aplicable a todo el mundo, independientemente de sus antecedentes religiosos o morales. Entonces, quiere decir que esta presentación se cortó la comunicación, parece. A ver si vuelve. Sí. Yo lo veo conectado. Demos un espacio para ver si el licenciado vuelve a conectarse. Bueno, mientras el licenciado César vuelve a conectarse, sería interesante que preparemos de pronto lápiz y papel. Esto es una capacitación, entonces es importante de pronto que tengamos a la mano para tomar notas y para hacer un ejercicio bien productivo que podamos realmente quedarnos con la información más importante necesaria para, como lo estábamos explicando inicialmente, para que realmente podamos replicarla en nuestras áreas de labor. Tenemos invitadas de diferentes partes de América Latina, de Colombia, Bolivia, México, Paraguay, Argentina. Por un momento perdí la conexión, pero ya estamos de Claro, nuevo. ya, continúe. Ahora quiero compartir ahora la pantalla. ¿Dónde está? Sí, ahora estamos todos en sintonía, estamos todos en la misma página. Sí. Sí, perfecto. Ok.
Entonces, como les decía anteriormente, antes de la desconexión, que esta presentación que fueron desarrolladas en los años 90 siguen teniendo vigencia hoy día, a pesar de que hay que hacer ciertos ajustes. La presentación que yo les voy a hacer es una presentación modificada, no la presentación estándar que está en el libro. Pienso que es muy importante que cada uno de nosotros tenga el manual original y luego pueda ver los cambios, y yo les voy a indicar los cambios que he hecho en esta presentación, un poco más puesta un poco al día. Entonces, primero, me di cuenta en un tiempo que era muy importante hacer una diferencia entre personalidad y carácter. Muchas personas toman una cosa y la otra como si fueran idénticas, y no es así. Entonces, a pesar de que esto aparece en la persona, así como tenemos talentos, partes, capacidades, esto es parte de nuestra personalidad, pero lo que es carácter es una mezcla adquirida de virtudes y vicios. Pero entonces tenemos que definir qué es virtud y qué es vicio. Bueno, hábito es una acción que nosotros repetimos con cierta frecuencia. Entonces, cuando es una buena acción, entonces esta acción se convierte, es un buen hábito, y esa es una virtud. O sea, cuando tenemos buenos hábitos, se llama virtud. Igual cuando tenemos malas acciones, que repetimos con frecuencia, sería un mal hábito, y ese mal hábito lo resumimos en un término llamado vicio. Entonces el carácter viene siendo una mezcla adquirida, aquí la palabra clave es adquirida, de virtudes y vicios. O sea, un buen carácter sería muchas virtudes y nada de vicios, o más virtudes que vicios, o sea, buenas acciones. Entonces, quedando claro primero este punto, que personalidad y carácter son cosas muy diferentes. Uno es nacimiento y otro es adquirido. Entonces, el ejemplo para esto es lo de la Blancanieves, en que los 7 nanitos tenían diferentes personalidades. Grumpy era colérico, Happy simpático, Sleepy calmo, Bashful era melancólico, Doc era un individuo superdotado, Dumpy era un poco retardado, un poco lento, Sneezy estaba constantemente enfermo. A pesar de tener personalidades diferentes, todos compartían el mismo carácter porque eran buenos trabajadores, confiables, leales, cooperativos, tolerantes. O sea que todas las personas podemos tener el mismo carácter, adquirir el mismo carácter a pesar de que tengamos personalidades diferentes. Ese es el primer punto que creo que es muy importante distinguir. Personas diferentes. Entonces, pasamos al otro punto aclaratorio antes de empezar, y es, eh, ya hablamos de virtudes y de carácter, o sea, valores. Valores son cualidades abstractas, como por ejemplo la honestidad. Y las virtudes ya dijimos, son valores encarnados en buenas conductas habituales. Y el carácter se puede definir otra persona de otra manera como una persona que cree y practica los valores. Una persona de carácter cree y practica sus valores de manera en sus conductas habituales. Entonces también ha habido mucha confusión en eso, y aquí hacemos una similitud. En educación de carácter a veces también se le conoce como educación en valores, educación en virtudes, educación moral o educación ética. O sea, muchas personas, aquí vamos a hablar de educación de carácter, pero muchas personas entienden que es en valores, porque los valores determinan las acciones. Las acciones habituales se convierten en virtudes, y a veces educación moral. Yo prefiero educación ética. ¿Por qué? Porque la moral, mucha gente también toma esos dos términos como similares, como idénticos, y no lo son. La moral viene del latín mores, que quiere decir costumbres. Y las costumbres son relativas, cambian de lugar a lugar. Pero la ética tiene aspiración universal, porque la ética no se basa en las costumbres, sino en la racionalidad. O sea que la ética tiene pretensión universal, mientras que la moral puede ser cambiante.
Entonces prefiero, aunque sabemos que muchas personas lo usan de manera intercambiable como si fueran idénticos, pero ética se basa en una racionalidad y la moral en las costumbres sin hacer una reflexión filosófica sobre Esperamos un poco a ver si se reconecta. No se preocupen tanto por sacar, sacar pantalla, porque vamos a tratar de compartir con ustedes las conferencias después para que las tengan también. Entonces, porque estaban diciendo que estaba pasando muy rápido, pero estas conferencias vamos a compartir con cada uno que está participando acá. La idea es que todas la tengan para después darlo, ¿no? Así que no se preocupen tanto por sacar la pantalla, entonces. A ver si se reconecta el profesor. Se ve que tiene un problema con su internet porque ya se desconectó algunas veces. ¿Hay alguien más de República Dominicana que puede avisarnos? Judy, ¿te puedes conectar con él para ver si va a poder conectarse, por favor?
Bueno, ahí está Sonia de República Dominicana, está diciendo que hay señal de internet muy débil de allá, así que esperemos que se mejore. A ver si ahí está ya entrando. Quizás si no prende su cámara, se ayuda a veces para no usar tanto internet. Él ingresó, ya, ahora sí. Licenciado, tiene el micrófono cerrado. Andrea, si lo ves, acá, ok. Sí, Porque solo él que no puede abrir su audio, creo, ahí está. ya. Aló, póngame la puesta. Aló, ¿me oyen ahora? Sí, yo creo que si apaga su cámara, quizás no usa tanto internet y no se va a cortar. Tiene que, eh, no. El, el, aló, ¿me oyen? Sí, te escuchamos bien. Ah, Rolando, ¿le bueno, puedes poner como coanfitrión? Creo que no puedes compartir pantalla. sí. Ya está. Ok. Sí, disculpen la nueva interrupción, pero nada que me sorprenda. Cada vez que tenemos algo importante se presentan cosas extrañas. Aló, ¿me oyen? Sí, Sí, todo bien. Si resulta que yo vine desde mi casa aquí a la federación para evitar problemas y aquí casi nunca hay detalle, pero hoy ha habido muchas interrupciones, algo muy extraño. Bueno, de todas maneras, íbamos acá. Quería compartir los objetivos del programa, que como verán, los que conocen el unificacionismo, son
tres objetivos: desarrollo de buen carácter y la integridad. O sea, no solamente se limita al carácter, sino también construir con nuestro cónyuge, futuro cónyuge, es una relación de confianza y comprometida para establecer un matrimonio duradero y una familia amorosa. O sea, que es la base, construir un buen carácter como base para un matrimonio duradero, exitoso y feliz. Y número 3, contribuir al desarrollo sostenible en armonía con el medio ambiente por medio de esfuerzos constructivos y creativos en todo el quehacer humano. De nuevo, aclaro que para los que conocen el principio divino, estas son las tres bendiciones, pero no expresadas en términos teológicos, sino en términos que todo el mundo pueda entender estas categorías. Entonces, hay dos cosas importantes en esta presentación. Aunque el título es Necesidad de una educación de carácter, en realidad es necesidad y prioridad. O sea, esas dos cosas tenemos que hacerle entender a la audiencia, ya sea que sean jóvenes, psicólogos, orientadores escolares, es que tenemos necesidad imperiosa de la educación de carácter y que esta necesidad es de primer orden. Estas dos cosas son importantes, aunque el título solamente menciona necesidad, pero es necesidad y prioridad de la educación de carácter. Entonces, primero tratamos con la necesidad. Tenemos que probar a la audiencia de que realmente tenemos necesidad de carácter. Y empieza diciendo así, que a pesar de todos los avances que hemos tenido en la ciencia, en la tecnología, la comunicación, la economía, los transportes, todo, hemos ido a la luna y hemos vuelto, y en este siglo XX se obtuvieron más logros científicos que todos los logros científicos en toda la historia de la humanidad anterior al siglo XX. Una estadística muy dramática. Esto no ha cambiado. El siglo XX fue extraordinario en logros. Más se logró científicamente en todos estos aspectos que en toda la historia de la humanidad antes del siglo XX. Fuimos a la luna y volvimos. Últimamente hemos desarrollado teléfonos inteligentes que es como andar con una biblioteca ambulante. Y también, pero lo peor del siglo XX también fue que a pesar de todos esos avances, tuvimos la Primera Guerra Mundial, que murieron cerca de 18 millones de personas, la Segunda Guerra Mundial de 1945, 39 al 45 murieron 65 millones de personas, y la Guerra Fría, que en el año 78 iba por 150 millones de personas. O sea que a pesar de todos esos avances en conocimiento, tecnología, el siglo XX seguimos siendo tan cavernícolas como allá cuando vivíamos en la prehistoria. Entonces, igual, el siglo XXI empezó con las Torres Gemelas, el terrorismo, luego la guerra de Irak, y hoy día tenemos todavía la guerra de Ucrania. ¿Cuál es el punto acá? El punto es que a pesar de todos esos avances en ciencia, tecnología, comunicaciones, la convivencia humana no ha mejorado. A veces yo les digo aquí a los estudiantes y a las audiencias que cuando yo era pequeño, hace 50 años y más, nuestro país era muy pobre. Hoy se ve mucha prosperidad, sin embargo, la convivencia ha empeorado en vez de haber mejorado. O sea, ¿tenemos necesidad de educación de carácter? Claro que sí, porque la violencia en la sociedad y la delincuencia ha aumentado a pesar de todos los conocimientos que tenemos hoy día. Este es el punto. O sea que no importa, pero también hay otra parte que no es tan visible, otra crisis, y es la crisis de la familia, que ha aumentado en este periodo del siglo XX y XXI, la violencia doméstica, abuso infantil, infidelidad, divorcio, cohabitación, feminicidios y otros crímenes pasionales. O sea, tenemos que enfatizar otra vez, no importa los avances que hemos tenido, a pesar de los avances, tenemos la convivencia humana está a un nivel deplorable y en vez de haber mejorado, ha empeorado. Entonces, esa crisis en la familia se manifiesta también en la juventud, mediante la sexualidad precoz,
el sexo promiscuo, la confusión de género que tenemos hoy día, las drogas, la drogadicción, la violencia, la delincuencia, apatía, cinismo y irresponsabilidad en los jóvenes. O sea, problemas en la familia afectan a la juventud. Aquí eran los problemas en la década de los años 40, que era hablar en clase, hacer ruido, no usar uniformes, usar ropa indebida, no usar los zafacones para las basuras. Sin embargo, hoy día los problemas escolares en el siglo XXI son abuso de sustancias, o sea, drogadicción temprana, el bullying, abuso entre los jóvenes, embarazos, adolescentes y asaltos y criminalidad. En los Estados Unidos se ha tenido la idea, especialmente los demócratas liberales, que todo se podía resolver con dinero. Si aumentábamos el presupuesto, el gasto social, todo se podía resolver. Sin embargo, desde los años 60 al 2001, se incrementó el gasto social en un 2000% y en ese mismo periodo la delincuencia subió 500%, el divorcio subió 200% y los hijos sin padres subió 523%, o sea, familias monoparentales. Entonces, ¿cuál es la naturaleza dual de la educación? Tenemos que entender que la educación tiene una naturaleza dual. Primero es la educación para desarrollar nuestras capacidades que tenemos de nacimiento, o sea, nuestros talentos innatos. Y cada uno tiene cierta genialidad. Esa educación particular para cada individuo es la educación de la inteligencia, de la racional, de los talentos. Pero hay otra educación que no es para un individuo en particular, sino para todo el mundo. Es la educación para ser buenas personas. Y aquí es donde entra la educación del carácter. O sea, debemos aprender a ser personas morales. Esta educación es en general, no importa qué talento usted tenga, como los enanitos de la historia de la Blancanieves. Entonces, el problema de la educación moderna es que se enseña a ser listo y se espera que uno sea bueno. Y debe ser, hay una especie de pirámide invertida. Debía enseñarse a ser bueno primero y luego la otra educación debe ser, porque lo que tenemos hoy día son personas que tienen una gran capacidad intelectual y muchas deficiencias emocionales. O sea, la inteligencia racional muy desarrollada y la inteligencia emocional totalmente precaria. Ese desbalance es terrible porque ha causado muchos chicos hackers, con chicos genios que causan muchísimos problemas mediante el uso de la tecnología. Y esto ya lo previó el presidente Theodore Roosevelt de los Estados Unidos, que fue presidente de 1901 a 1909. Él dijo que educar la inteligencia de un ser humano y no su moral es educar una amenaza para la sociedad. O sea, desde, ya ven qué tanto tiempo hace que él se dio cuenta que la educación del carácter es prioritaria, es más importante que la educación de la inteligencia. Una es prioritaria. Pero también Simón Bolívar expresó que el talento sin probidad es un azote. O sea, si se desarrolla el talento de una persona, estos talentos innatos que uno tenga, pero no se desarrolla la honestidad, la honradez, entonces esa persona se convierte en un criminal de cuello blanco, de guantes blancos, que son personas que se convierten en azotes para la sociedad, porque no se les dio la formación moral, o sea, la educación de carácter. Entonces la pirámide debe ser así, la educación balanceada debe ser primero enseñar a los niños a ser buenas personas y sobre eso enseñar a ser listos, la educación general, universal y la particular. Entonces tendremos una persona balanceada, o sea, inteligencia emocional e inteligencia racional, de manera que sean buenas personas brillantes, pero primero que sean buenas personas. Y ya esto lo expresó ese brillante historiador
británico Arnold Toynbee. Arnold Toynbee expresó que cuanto mayor es nuestro poder material, también mayor es nuestra necesidad por virtud y discernimiento espiritual. ¿De dónde sacó esta conclusión este brillante historiador? Bueno, él escribió una gran historia de las civilizaciones en cerca de 11 volúmenes y en una llamada Civilización bajo juicio, o Civilization on Trial, él se dio cuenta que todas las civilizaciones desaparecieron no porque fueron conquistadas por la fuerza, sino porque cuando tuvieron poder material con carencia de virtudes, entonces, y discernimiento espiritual, inmediatamente esa civilización caía, o sea, se venía abajo. O sea, lo que la Biblia menciona de la caída humana ha sido repetido muchas veces por civilizaciones que se levantan y luego caen porque tienen poder material con carencia de educación de carácter, o sea, carencia de virtudes y de discernimiento espiritual. Esa es la enseñanza de la historia. ¿Qué estamos tratando de hacer aquí? Demostrar que tenemos necesidad de carácter, porque aunque llegamos a una civilización súper desarrollada como la que tenemos hoy, está inmediatamente en decadencia por la falta de educación de carácter o falta de virtud y discernimiento espiritual. Entonces esto lo dice de esta manera, que de entre las 21 civilizaciones más notables de la historia, 19 perecieron no por haber sido conquistadas, sino por la decadencia interior. En otra importante investigación de antropología comparada del doctor Joseph Daniel Unwin, también británico, publicada en la Universidad de Oxford, él analizó meticulosamente por 7 años 80 sociedades y 16 civilizaciones en un periodo de más de 4.000 años y concluyó demostrando que una sociedad o bien escoge la promiscuidad sexual y decae, o bien la disciplina sexual y prospera. Para eso necesita madurez de carácter. El doctor Unwin, Aldous Huxley, que escribió El Mundo Feliz, describe la importancia de este estudio diciendo que la evidencia para esta conclusión es tan amplia que es difícil ver cómo puede ser rechazada. O sea, ¿cuál es el punto que estamos tratando de demostrar? Que la educación de carácter es necesaria y es prioritaria, pero estamos ahora en la parte que es necesaria. Este mismo antropólogo, Joseph Unwin, dice que la desintegración familiar socava la sociedad y la civilización. Entonces, él demostró que cuando había familias estables con fidelidad matrimonial, la civilización se elevaba con lo que él llamó energía expansiva, con creatividad manifestada en el arte, la ciencia y la cultura. Pero cuando la fidelidad matrimonial se perdía por inmadurez de carácter y las relaciones prematrimoniales por inmadurez de carácter, o las relaciones extraconyugales o relaciones del mismo sexo, cuando esas tres cosas eran comunes, esa civilización se desintegraba al cabo de 3 generaciones. Y lo sorprendente y preocupante es que nunca encontró ni una sola excepción para esta regla en todas esas civilizaciones que estudió. Entonces, hasta aquí dejamos de manera establecida con evidencias históricas, antropológicas, filosóficas, de que tenemos necesidad de la educación de carácter. Si no, nuestra civilización entra en decadencia y desaparece. Otra caída humana a otro nivel. Entonces pasamos al segundo punto, que es la prioridad. O sea que tenemos necesidad de educación de carácter, pero esta necesidad no es al último en una escala de importancia, sino que es de primordial importancia, es de primer orden. Eso quiere decir prioridad. Educación de carácter prioritaria. Entonces, ¿por qué es prioritaria? Bueno, es prioritaria porque el ser humano existe en 2 dimensiones, la dimensión mental y la dimensión corporal. Y la mente tiene estas funciones de emoción, intelecto y voluntad, pero la mente es la que dirige el cuerpo. Entonces, igual que el ser humano existe esas 2 dimensiones, entonces
hay dos dimensiones de valor. La mente busca belleza, verdad, bondad, en una sola palabra, amor, para recibir una satisfacción interna, que es un componente de la felicidad. Pero esa felicidad no es completa a menos que el cuerpo también satisfaga los valores que son necesarios para el cuerpo, como alimentación, vivienda, alojamiento, riqueza, comodidad. O sea, parte de la satisfacción interna necesitamos buscar lo que produce bienestar físico para nuestro cuerpo. Entonces sería una felicidad completa. Y como el ser humano existe esas dos dimensiones, busca dos dimensiones de valor, entonces dos dimensiones de la educación. Existe a dos niveles, busca dos tipos de valores. Y la educación, dos tipos de educación. La educación que tiene que ver con el carácter es la que tiene que ver con la parte emoción, intelecto y voluntad. O sea, buscar verdad, belleza, bondad y amor, porque nadie es feliz sin ese tipo de cosas. Entonces, educación de la verdad, de la belleza, de la bondad, del amor es la educación de carácter. Entonces, esa educación de carácter debe guiar la educación para la carrera, que es la que nos proveerá buena alimentación, suficiente vivienda cómoda, prosperidad y también comodidad. Estamos, a menos que satisfagamos esas dos dimensiones, pero entonces la educación de carácter es prioritaria porque es la que guía la educación de la carrera. Muchas veces yo les hago énfasis en esto. Por ejemplo, tenemos los médicos que desde Grecia tienen la ética, el juramento hipocrático. Los médicos hacen un juramento de cómo van a utilizar esa carrera. Pero eso depende de la ética, es que guía la carrera. Ya sabemos que la humanidad tiene un problema desde sus inicios, es un problema ético. El problema general de la humanidad no es un problema racional, no es un problema de conocimiento, no es un problema económico, aunque hay esos problemas, pero esencialmente un problema ético. ¿Cómo distinguir entre el bien y el mal? ¿Cómo vamos a utilizar a la carrera? Si para el bien o para el mal. Entonces, cada carrera tiene una ética específica, una ética especial. La medicina tiene el juramento hipocrático, la ética de los médicos, la ética de los contadores, la ética de los ingenieros, y así sucesivamente. Entonces, la educación de carácter tiene que ver con la educación de la mente, por eso es más importante, porque la mente es la que dirige el cuerpo, no al revés. Entonces, la educación de carácter es prioritaria para la educación de la carrera. Como vimos, estas son las dos cosas. Educación de carácter necesaria y prioritaria. Me excusan, me disculpan que repita esto, pero es una técnica que usamos los maestros de repetir a veces algo de manera que quede en el consciente y el subconsciente. Entonces, otra vez repetimos, el propósito, metas en la vida, ahora expresado de otra manera, es primero, preparación individual para servir a la sociedad. Esa es la madurez de carácter individual. Segundo, establecer una buena familia, ser un buen ciudadano, un buen patriota. No solamente la familia, sino expandido a nivel de la ciudadanía y a nivel de la nación. Y tercero, servir a la sociedad mediante el ejercicio ético de una profesión, oficio u ocupación. Entonces aquí nosotros tenemos las tres metas o propósitos en la vida que ya sabemos que desde el punto de vista teológico vienen del Génesis 1:28, para los que tienen esto. Pero aquí es muy interesante porque no se refiere al Génesis, sino que se refiere a este filósofo griego de la antigüedad griega llamado Heráclito. Heráclito dijo que el carácter es destino. Y aquí más o menos está condensada esa idea de que decía, cuida tus pensamientos, pues se convierten en palabras. Escoge tus palabras, pues se convertirán en acciones. ¿Recuerdan acciones que se hacen habitualmente? Comprende tus acciones, pues se convierten en hábitos. Estudia tus hábitos, pues se convierten en tu carácter. Desarrolla tu carácter, pues se convierte en tu destino. Quiere decir que de manera que uno desarrolle su carácter, lo madure,
perfecciona el carácter, va a determinar el destino de una persona. Nada nuevo, ya lo dijo Heráclito, cerca de 500 años antes de la era cristiana. O sea, algo muy sabido que estamos repitiendo hoy día. Una manera más simplificada de expresar lo mismo que hemos dicho anteriormente es esta manera, o sea, planta un acto y cosechas un hábito. Planta un hábito, cosechas una virtud. Planta una virtud, cosechas un carácter. Planta un carácter y cosechas un destino. Entonces, otra vez, declaramos, afirmamos que el carácter es destino. Nuestro carácter va a determinar nuestro destino. Yo a veces les digo a los jóvenes, si usted adquiere honestidad, su carácter adquiere honestidad, honradez, y usted estudia para ser un contador público, usted va a tener mucho trabajo porque todo el mundo aprecia a los contadores que son honrados, que son honestos. Porque un contador deshonesto es una plaga. O sea, sería lo peor porque puede robar y nadie puede demostrarle nada. Entonces sería una plaga un azote para la sociedad, como dijo Bolívar. Entonces tenemos que, el problema que tenemos hoy día con la desintegración de los valores tradicionales, los valores familiares, los valores éticos, es que hubo una revolución cultural en la década de los años 60 y fue la revolución cultural hippie. Esta revolución desafió toda la autoridad adulta y estableció como más importante el individualismo, el relativismo moral, el secularismo, el hedonismo, o sea, la búsqueda del placer, la satisfacción individual sin importar nada. Con este fatídico lema de sexo, drogas y rock and roll, que ha traído una gran decadencia a la juventud actual. Entonces estamos viviendo hoy día, a partir de los años 60, en una revolución cultural decadente. Entonces, en la presentación original hay una parte entre este tema y el que vamos a entrar ahora, y yo no lo presento porque esta parte, o sea, cómo se trató la educación en los Estados Unidos y cómo muchos psicólogos, especialmente Rogers, otros psicólogos, Carl Rogers, que usó una terapia, esa terapia centrada en el cliente, luego se utilizó para la educación con no muy buenos resultados. También Maslow y Colson. Esta parte yo la dejo porque a los estudiantes de nivel hasta universitario no están muy interesados en esta parte, no les llega, porque cuando uno dé esta charla para psicólogos, para profesionales, entonces sí, usted puede tratar esta parte de cómo se desvió, cómo llegamos a la educación que tenemos hoy día, al colapso de los valores tradicionales que se fue implementando en la educación de los Estados Unidos. Ahora, nosotros no estamos en Estados Unidos, pero de allá vino esta tendencia. Entonces, pasamos al punto de en qué valores que vamos a basar la educación, porque dijimos que los valores son entidades abstractas, pero se convierten en acciones. Y las acciones habituales se convierten en hábitos. Buenas acciones, buenos hábitos es virtud y es carácter. Entonces, pero los valores universales tienen que ser valores que sean válidos en todas partes, o sea que no son valores nacionales o de mi religión particular o de mi convicción, sino valores universales. Por eso yo aquí puse esta diapositiva que también aparece en otro orden en la presentación estándar, para entender que vivimos hoy día en una época globalizada y necesitamos no valores particulares, sino valores universales. Dice aquí que los astronautas, cuando contemplan la Tierra desde el espacio, durante la primera semana miran solo su propio país. Durante la segunda semana se identifican con su continente. Y que a partir de la tercera semana es que entonces sienten que pertenecen a un único planeta. Y dicen los autores
de este texto que tal vez en ellos se dé de forma condensada el proceso de la humanidad, desde el instinto tribal, cuyo sentimiento de pertenencia a un grupo tiende a ser excluyente de los demás, hacia una progresiva ampliación del horizonte de fraternidad mundial. Entonces hoy necesitamos no valores locales, no valores nacionales, no valores de mi religión, sino valores universales que sean aplicables a todos los ámbitos y que sean para una mentalidad global como la que tenemos hoy día, ya que vivimos en una villa global. Entonces la educación debe basarse en estos valores universales que se aplican a todas partes, no solamente en República Dominicana, Argentina, Paraguay, Bolivia o Colombia o Estados Unidos o China o Corea, sino también en todas partes. Entonces hay ciertas pruebas para que un valor sea aceptado como universal. Hay cerca de 10 pruebas filosóficas y tampoco las voy a mencionar todas, pero están ahí en el texto. Especialmente quiero mencionar que en el texto hay un estudio al inicio del doctor Wilson. El doctor Andrew Wilson escribió La búsqueda de los valores universales. El doctor Wilson también fue la persona que nuestro fundador encargó para hacer las escrituras del mundo. Ese es uno de los 8 textos que nuestro fundador dejó para nosotros como lecturas valiosas. El doctor Wilson se graduó en la Universidad de Harvard. Antes que eso fue graduado del Seminario Teológico de Unificación. Entonces, ahí están esas pruebas. No las voy a indicar, pero básicamente para que un valor sea universal debe satisfacer lo material así como lo espiritual. Debe ser válido tanto en el tiempo actual, en los tiempos actuales, como tradicionalmente. Debe ser un valor también aceptado en Oriente como en Occidente. Entonces, cuando un valor es así, entonces ese valor aceptado como universal podemos utilizarlo para la educación. Porque estamos pretendiendo, ya la ética en sí pretende ser universal, pero la ética universal sería concentrada en esta expresión, que el bien es bien aunque no lo haga nadie. O sea, no depende de la cantidad de personas que lo hagan, porque ya estaría establecido filosóficamente, racionalmente como lo deseable. Y que el mal es mal aunque lo haga todo el mundo. O sea, esa idea de que todo el mundo lo hace y está bien. No, si está mal aunque lo haga todo el mundo. Entonces, esos valores que representan una ética universal son los que debemos elegir para la educación de carácter. Entonces, mucha gente adquiere esos valores de su religión, porque cada religión tiene una ética en particular. Por ejemplo, los valores del judeo-cristianismo son los valores que tenemos nosotros en nuestra cultura occidental. Pero otros adquieren sus valores de la filosofía, o sea, de la parte de la filosofía que trata de la moral, que se llama ética, o de la axiología, que tiene que ver específicamente con los valores, o sea, de Dios o de nuestro concepto de religioso y del ser superior o de la filosofía, tenemos principios universales. Y de esos principios universales vienen los valores universales. Y esos valores universales son los que aplicamos en la educación para que se concreten en un carácter específico de una persona. Entonces, los principios, ¿cuáles serían? Yo he reducido, he condensado los principios universales que están en nuestro texto del principio divino, como 8 principios: causalidad, dualidad, energía, reciprocidad, finalidad, gradualidad y responsabilidad. Hay otro que es la eternidad espiritual, que no lo menciono aquí. 7 principios universales. O sea, de estos principios vienen nuestros valores. Esta diapositiva la desarrolló Jesús González, que fue el que tradujo este texto del inglés al español. O sea, de las leyes universales que son autoevidentes, esos principios, de ahí vienen los valores. Y esos valores, cuando son aplicados, se convierten en virtudes, como ya hemos dicho. Y esas virtudes entonces hacen una persona íntegra, una persona de carácter.
Entonces, esos valores universales, aquí tenemos un ejemplo de ellos. O sea, vamos a utilizar un valor como que resume o condensa todos los valores, que es el altruismo, que sería el vivir por el bien de los demás, que es todo lo contrario al egoísmo. El altruismo sería que una persona desarrolle el autocontrol o templanza, como algunos le llaman, responsabilidad, respeto, honestidad, cooperación. Estos valores que están enlistados aquí han pasado todas las pruebas de universalidad, las pruebas filosóficas de universalidad, o sea que podemos considerarlos como tales. Entonces, quiere decir que estos valores universales, autocontrol, responsabilidad, respeto, cuando podemos hacerlos parte de nuestra conducta habitual, entonces nosotros somos personas de carácter maduro, o sea, personas altruistas. Entonces, a veces yo pongo esto porque a veces autocontrol se le conoce como templanza, o sea, una persona que no se, que tiene temple, que no se quiebra, no se dobla. O responsabilidad, que es la otra cara de la libertad. Respeto y tolerancia, que es una forma de respeto. Tolerancia es respeto al que es diferente, al que es enemigo, por ejemplo. La honestidad a veces en sentido personal se entiende como integridad, en sentido económico como honradez, en sentido de lealtad también es una forma de honestidad. Y cooperación y solidaridad está muy ligado, porque la solidaridad es que promueve a uno a hacer cooperación. Entonces estas cosas básicamente decimos que es altruismo versus egoísmo, que es el problema que tenemos la humanidad desde que conocemos la historia. Hemos sido egoístas, violentos, inmaduros, más tendiendo al mal que al bien. Entonces, es interesante porque estos valores se deben aprender en los hogares. Resulta que en todos los países tenemos muchas familias disfuncionales, entonces lo que no se aprende en el hogar debe aprenderse en la escuela, pero el hogar es la primera escuela de los valores y de las tradiciones, y la escuela, que es el primer ámbito social que va a un niño, es la segunda. Eh, entonces, este expresidente Mujica dijo estas cosas que yo le he copiado acá. Eh, Creo que todos conocemos que fue presidente de Uruguay. Entonces él decía, no le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar. En la casa se aprende a saludar, a dar las gracias, a ser limpio, ser honesto, ser puntual, ser correcto, hablar bien, no decir groserías, respetar a los semejantes y a los no tan semejantes, ser solidario, comer con la boca cerrada, o sea, no hablar con la boca llena tampoco, no robar, no mentir, cuidar la propiedad y la ajena, ser organizado. En la escuela se aprende una enseñanza que los padres no están capacitados para darla, porque a pesar de que ellos saben sumar, restar y dividir, no tienen la didáctica y la pedagogía para enseñar estos casos a sus hijos. Entonces aprenden en la escuela matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, estudios sociales, inglés, pero también buen comportamiento. Por eso en la escuela se refuerzan los valores que los padres y las madres han inculcado en sus hijos. Entonces, más o menos, estos son los colaboradores en la educación: el hogar, la escuela y la comunidad. El hogar, primera escuela, segunda escuela y la comunidad. O sea que para que esto funcione, los mismos valores que se sostienen en el hogar deberían ser los mismos valores por consenso que se tienen en la escuela y en la comunidad. Si difieren los valores del hogar o de la escuela y de la comunidad, tenemos graves problemas. Es una especie de situación esquizofrénica en que hay unas cosas en el hogar, otras en la escuela. Entonces, pero podemos resumir esta presentación en lo que dijo ese gran sabio Confucio. Está resumida aquí la expresión, dice: el camino a la felicidad, porque todo lo que buscamos es felicidad últimamente. El fin último de todo el carácter y toda la educación es la felicidad. Cuando haya honradez del corazón, habrá belleza de carácter. Cuando haya belleza de carácter, habrá armonía en el hogar.
Armonía en el hogar. Cuando haya armonía en los hogares, habrá orden en las naciones. Y cuando haya orden en las naciones, habrá paz en el mundo. Entonces, utilizándolo en reversa, no hay paz en el mundo porque no hay orden en las naciones. No hay orden en las naciones porque no hay armonía en el hogar. No hay armonía en el hogar porque no hay belleza de carácter y hay un problema en el corazón, o sea, la parte más profunda de nuestro ser, donde viene emoción, intelecto y voluntad. Si algo está mal ahí, entonces se refleja en nuestro carácter. O sea que, como quien dice, Confucio ya nos dio una fórmula para la paz mundial. Habrá paz en el mundo cuando primero empecemos con honradez de corazón, madurez de carácter, armonía en los hogares, orden en las naciones y paz en el mundo. Pero quiero terminar aquí con la cita de un maestro que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi. Él vino a Estados Unidos y era director de una escuela y decía: querido maestro, soy sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún hombre debería ver: cámaras de gases construidas por competentes ingenieros, niños envenenados por doctores instruidos, infantes asesinados por enfermeras entrenadas, mujeres y niños fusilados y quemados por bachilleres y graduados universitarios. Por esto, tengo mis dudas y sospechas respecto a la educación. ¿A cuál educación se refería él? Bueno, a la educación de la Alemania nazi, que era muy buena en ciencia y tecnología, pero muy deshumanizada. Y esto produjo este tipo de monstruos, estos psicópatas. Entonces, esta es la primera parte de la carta. Le dice a los maestros quién era él, lo que vio, de lo que fue testigo. Y segundo, mi súplica es que ayude a sus estudiantes a convertirse en seres humanos. Sus esfuerzos nunca deben producir monstruos educados, diestros psicópatas, educados hombres del mal. Leer, escribir y la aritmética son importantes solo si sirven para hacer que nuestros niños se hagan más humanos. Entonces aquí termino la presentación y podemos abrir un espacio para comentarios, preguntas y posibles respuestas. Hemos estado en sintonía. Claro. Muchísimas gracias. Pues primero que todo, pues un aplauso para el licenciado César. Realmente qué exposición tan profunda por compartir. Pienso que para todos es nos da claridad para comenzar a evaluar cómo vamos a llegar a más personas, ¿no? Con este tipo de educación del carácter. Tenemos una pregunta para el licenciado César. Dice la señora Flor María, dice, ¿qué diferencia hay entre egoísmo y egocentrismo? ¿Cuál de los dos es bueno y cuál es malo? ¿Y qué hay del amor a sí mismo? Egocentrismo y egoísmo a veces se utilizan como términos idénticos. Sin embargo, porque si hay algunas diferencias debe ser muy sutil. Para mí yo los tengo de iguales. Ahora, el hecho es el amor a sí mismo es diferente a egocentrismo. Egocentrismo o egoísmo quiere decir que todo se centra en mí mismo y eso me impide amar a los demás. Por eso esas personas tampoco se aman a sí mismos, porque ese amor tan excluyente no favorece al individuo. Por eso aún en la enseñanza cristiana dice que debemos amar al prójimo como a uno mismo, lo cual supone que uno debe amarse. O sea que no es mal amarse, lo que es mal es el egoísmo, el amor propio desvirtuado desde los demás. Entonces, mi idea en este momento, quizá habría que ir a mayor sutileza, es egoísmo
y egocentrismo los pongo al mismo nivel. Ahora, el amor a sí mismo no es egocentrismo, no es egoísmo. Es que si uno no es capaz de amarse a sí mismo, sino tener una estima elevada, tampoco uno puede proyectarlo a los demás. Mm. Sí, no sé si Muchísimas satisface gracias por la, su respuesta, no sé si licenciado. satisface la pregunta, la respuesta, pero es la que tengo. Muchísimas gracias por su respuesta. Nos, nos puede, no sé, la señora Flor María, si de pronto tiene alguna otra pregunta, también nos la puede compartir por el chat también. Tenemos otra pregunta. Dice Katy, buenas noches, excelente ponencia. Siempre se puede reconfigurar, siempre se puede reconfigurar el carácter de un adulto. ¿Eso es posible? Si es posible reconfigurar el carácter de una persona ya adulta. Es posible, pero es muy difícil, porque la persona tiene que tener un total cambio de paradigmas y eso generalmente la persona cuando llega a la adultez ya tiene ciertas cosas establecidas, bien o mal. O sea, pero si la persona tiene alguna realización, alguna experiencia en su vida que le hace desafiar todo lo que ha establecido en su momento y empezar de nuevo, desafiar sus propios paradigmas, entonces es posible. Pero por eso que no es tan fácil, porque la persona tiene que pasar por una grave crisis, una gran experiencia, casi de vida o muerte o algo así, para que desafíe su propia creencia que ha establecido durante su vida hasta ese momento. Sí, pero es posible, es posible. Muchas Como, gracias. como dicen por ahí, perro viejo no aprende nuevos trucos, o árbol que crece torcido, nunca sus ramas se endereza. Eso es lo que dicen por ahí, pero sí es posible, pero muy difícil. Andrea, voy a también habilitar algunos micrófonos de los que levantan la mano, ¿ok? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a darle, pero voy a leer aquí, hay dos preguntas más y enseguida entonces tenemos una mano levantada de María Isabel desde Colombia. Entonces, pero voy a leer aquí una pregunta de la señora Daisy. Ella dice, dice muchas gracias, excelente exposición. ¿Un niño de 3 años puede ser egocéntrico? Esa es su pregunta. Un niño de 3 años, de menos, un poquito más, todos los niños somos egocéntricos cuando somos niños, porque ocurre que cuando uno nace, uno solamente tiene concepto de su propio ego. La educación es que uno se va abriendo su ego para incluir dentro del ego a otras personas. Primero la madre. Por eso un niño autista está atrapado entre sí mismo, no se puede decir que sea malvado por ser egoísta, pero es que está atrapado. No puede hacer ni siquiera contacto visual con su madre. Entonces está atrapado, pero todos nacemos con la única concepción de nuestro propio ego que va primero eh, haciendo concepción de la madre, de padres, de los hermanos, de los compañeros en la escuela. O sea que uno empieza como un punto, ese punto debe irse expandiendo hasta alcanzar idealmente el ego de Dios, que se incluye a todo lo existente, a todas las personas. Entonces, ¿qué tanto nuestro ego se expande de haber nacido con concepto de solo yo a una concepción universal? Ese es el proceso de crecimiento espiritual o mental, que nuestro ego se expanda. Si se queda, por eso una persona a veces tiene una edad, 80 años, y se queda egoísta porque se queda como a nivel de niño. Su ego nunca se expandió, se quedó muy limitado. Muchas gracias, Lex. Qué Una, maravillosa respuesta. una cosa es que los niños sean egoístas, no es malo. Los padres tenemos que enseñarle a que dejen el egoísmo, por eso, ¿qué es lo primero que uno le enseña cuando es niño? Compartir con los hermanos, porque uno quiere todos los juguetes. Yo recuerdo cuando mi niña estaba pequeña, llegó una primita y ella tenía muchos juguetes
pero cuando la primita quería un juguete, ella no le dejaba compartir, entonces teníamos que decirle, yo sé, oh, le dije a mi esposa, hemos engendrado un monstruo, pero lo que pasa es que ella, como era niña, todos son mis juguetes, entonces tiene que compartir. A uno le enseñan a compartir porque no nos sale naturalmente, uno quiere todo para sí. O sea, pero eso no está mal. Lo que pasa es que hay niños que son más tempranos, desarrollan, expanden el ego y otros les tarda un poquito más. Qué pena que haya personas adultas y hasta ancianos que todavía son muy egoístas. Eso sí que está mal, pero muy mal. Gracias, licenciado. Claro que sí, sí, es verdad. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos a María Isabel. Ella nos dice agradecimiento al panelista, César Regalado, excelente contenido de valor. Estamos muy contentos con tanta información tan valiosa. Y la pregunta de ella es, ¿el carácter desde niño se ve? Claro que ella fue de las que levantó la mano. No sé si de pronto quieres, María Isabel, realizar otra pregunta conjunto con esta. La pregunta de ella es, Gracias. ¿el carácter desde niño se ve? Muchas gracias. Primero, pues agradecimiento total a los panelistas, a Roswitha de Paraguay, a nuestro gran panelista que con su gran, a César Regalado, que con su gran contenido de valor nos da tanta información, y gracias a todas las talleristas de mi grupo, Lidiana, Rosita, Maribel, y cada una de las que acudió a Evidalia a este gran llamado, porque somos nosotros quienes estamos llamados a duplicar este contenido de valor. Gratitud infinita a la licenciada Andrea Lafayette, que es pionera de este equipazo de mujeres que estamos apoyando, que sí se puede, y unirnos a nivel Latinoamérica. Y cada una de las personas que aquí está, no me podía ir sin darles un abrazo, una felicitación, que sientan nuestras almas y que contemos con tanto contenido de valor, tanto profesionalismo, y unirnos todos para duplicar toda esta información. Sí, mi pregunta básicamente es, un niño a una edad temprana puede tener buen o mal carácter, porque hay gente que dice es que este niño es de muy mal carácter. Yo diría que desde lo espiritual no es que sea de mal carácter. Si estoy errada, quiero que me lo haga saber el panelista, porque siento que no es cuestión de carácter ni de personalidad, sino que los niños se manifiestan según su evento o según cómo se les trate. Recuerdan que iniciamos precisamente con ese tema. Personalidad y carácter son cosas diferentes. Entonces, es a veces muy obvio los talentos, las aptitudes que tiene un niño. O sea, la personalidad se ve muy clara. Por ejemplo, si un niño puede cantar, puede entonar, o tiene aptitudes para el dibujo, tiene mentalidad práctica, puede arreglar cosas. Eso se ve muy temprano, pero porque eso es innato, es el nacimiento. Ahora, el carácter es algo que se debe adquirir. Entonces, un niño a veces, sí, uno se da cuenta que hay niños que aprenden, maduran un carácter más temprano que otros. Por ejemplo, en eso de compartir. A todos nos enseñan a compartir, pero hay niños que aprenden muy temprano que otros. Entonces, puede decir que adquirió ese carácter de compartir más temprano que otro. Pero no se nace con un carácter, se nace con personalidad con tendencia
para esto, para aquello, pero el carácter es algo que debe adquirirse. O sea, usted tiene que hacer algo, claro que nos ayudan los padres para eso, por eso nos ayudan a compartir, nos ayudan a colaborar, nos ayudan por ejemplo, los quehaceres de la casa, compartir, ayudar a nuestra madre, a nuestros padres, en los quehaceres del hogar. Hay niños que son más hacendosos y otros que hay que forzarlos un poquito. Hay niños que quieren compartir, otros que hay que, pero no se nace. Cuando uno nace solamente tiene concepto de su ego, o sea, nacemos egoístas, pero en ese momento no es mal ser egoísta. Lo malo es que uno no salga de ahí y expanda y madure su carácter. Entonces, muy claro, Muchas diferencia, gracias, personalidad y licenciado, carácter. por la... Muchas gracias. Realmente nos aclara. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la importancia de educar el carácter durante la niñez a diferencia de un adulto? Hace la pregunta Mavis Yepes. Bueno, como les dije anteriormente, la educación de carácter es en la niñez. Empieza desde la niñez y hasta que uno es adolescente ya va, o sea, cuando uno llega adulto y llegó con inmadurez de carácter, es muy difícil cambiar. Ya le digo, en la sabiduría tradicional se dice, árbol que crece torcido, nunca sus ramas se endereza. Eso no es absolutamente cierto, pero casi, porque es muy difícil cambiar de carácter después que uno es adulto. Entonces, la educación de carácter debe ser en la niñez hasta cuando es adulto. O sea, adulto, vamos a decir, cronológicamente a los 21 años, uno debería ser maduro físicamente y también en carácter y emocionalmente también. Pero no es imposible cambiar. Es muy difícil cambiar el carácter para un adulto, porque uno debe aprenderlo cuando es pequeño y a veces lo que uno aprende son malos hábitos y, tiende a seguir con esos malos hábitos durante toda su vida, a menos que ocurran cosas que le obliguen a cambiar esa actitud. Por ejemplo, hay personas que tienen ciertos problemas de carácter y solamente cuando se les saca de la circulación, se le pone en una cárcel, entonces la cárcel tiene oportunidad de rehabilitarse. El hecho de que una persona que roba, que no respeta lo ajeno, la vida ajena, va a una cárcel para rehabilitarse, para aprender de nuevo, pero en una circunstancia que su libertad está limitada, porque mientras tiene libertad se convierte en un problema para los demás, porque su ego no respeta la propiedad ajena, la mujer ajena, la vida ajena, y así. Muchas gracias, licenciado César, por la respuesta. Tenemos varios otros comentarios de mucho agradecimiento. Y dice acá, hablando de valores universales, ¿podría darnos ejemplos de estos? Bueno, yo di ejemplos de valores como la honestidad, por ejemplo, la lealtad, que es una forma de honestidad. ¿Por qué es universal ese valor? Porque no ha habido nunca en la historia de la humanidad una civilización, una cultura, una nación que haya elevado la traición, por ejemplo, que todo lo contrario. Donde quiera que haya habido, se condena la traición y se resalta y se gratifica a la lealtad, ¿no? Entonces, un valor que fue exaltado en la antigüedad, en toda la historia y actualmente, entonces es un valor universal. Esa es una de las pruebas. Pero si ese valor, por ejemplo, también funciona en el oriente como en el occidente, entonces es un valor universal. Por ejemplo, en los hábitos comunes de comer, en nuestros países occidentales, cuando usted hace ruido comiendo sopa o algo así,
Entonces se ve como una cochinada, o sea, una persona de malos hábitos. Sin embargo, en el Oriente, si usted come y hace ruido, la gente se siente bien porque usted está disfrutando la comida. Es una costumbre que no es universal, es local. Entonces, aquí eso es muy malo y allá es apreciado, ¿no? Pero eso son costumbres, eso no es un valor universal. Ahora, los ladrones, tanto en el Oriente como en el Occidente, son castigados porque tanto allá como acá se valora la honradez. La honradez es un valor universal. Donde quiera que usted vaya, la honradez es exaltada y el robo es castigado. Entonces recuerden que son varios, hay como 10 pruebas filosóficas que un valor tiene que satisfacer para aceptarse como universal. Pero ya dije 6, o sea, que sea tanto espiritual como material, tanto tradicional como actual, tanto material como espiritual. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, para todos los que estamos acá, vamos a dejar las preguntas pendientes. Se nos ocurre que podríamos escribir de pronto las preguntas en nuestro grupo de WhatsApp. Para eso también realizamos este grupo. Recuerden que esta capacitación apenas comienza, es nuestro primer tema. Vienen otros tipos de temas. La idea es que estemos en toda la capacitación y podamos realmente ver el enfoque de la educación del carácter como tal, como la vimos el día de hoy. Yo le quiero dar de nuevo un grande aplauso para el licenciado César. Gracias infinitas a cada uno de ustedes, gracias a cada uno de los países de América Latina. Me gustaría invitarlas para que de pronto se pueden abrir la cámara, invitarlas a abrir la cámara, si podemos tomarnos una foto y podemos ir cerrando. Recuerden que las preguntas las podemos dejar también en nuestro chat y podemos ir aclarando ese tipo de preguntas también. Quiero aclarar algo. Primero, darle las gracias por ser una audiencia tan amable, por sus palabras, pero también recordarles que esta presentación que yo hice no es la presentación estándar, pero es una presentación que la voy a compartir después, pero es muy valiosa para estudiantes de secundaria y estudiantes universitarios, no para profesionales de la psicología o la sociología, porque ya sé que es una presentación mucho más elaborada, mucho más académica, pero a los estudiantes de secundaria y primaria, o sea, a los adolescentes o preadolescentes, usted no puede ir con una presentación de educación de carácter demasiado sofisticada. Pero esta presentación yo la he tratado en esos ambientes y funciona bien. Pero la presentación estándar, por favor, lean y vean más o menos lo que yo he elegido de ahí y lo que he puesto, añadido otras cosas, y luego la voy a compartir para que la persona pueda, porque cada persona desarrolla su propia presentación estándar y luego la modifica de acuerdo a la audiencia que vaya a presentarla. Pero funciona, lo hemos hecho en diferentes audiencias y funciona bien. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias por la aclaración. De nuevo, les quiero dar gracias por participar con nosotros el día de hoy. Ya estamos tomando los pantallazos para la foto. Muchas gracias por abrir la cámara. De nuevo, muchísimas gracias. Como dijo la señora Roswitha, vamos a estar compartiendo el material también para que lo revisemos. Así que pues los esperamos en nuestro próximo día de capacitación, que es el 24 de junio. Revisemos el horario de cada país con el título Principios Universales y las Metas en la Vida, dictado por el profesor Magister, señor Gustavo Julián. Entonces, los esperamos el viernes. Un abrazo fraterno. Gracias por estar acá. Y yo sé que vamos a aprender mucho para poderlo duplicar en nuestras localidades y en nuestros países. Un abrazo grande y que tengan un excelente resto de semana.
Muchas gracias. Gracias. Andrea. Gracias, Gracias. licenciado. Gracias, buenas Ajá. noches. Gracias, para todos. gracias. Maestro. Buenas noches. Buena conferencia. Gracias. Saludos. Gracias. Regalado. Un abrazo. Oscar, Buenas gracias por noches. participar. Oh, Daisy. Gracias, buenas noches. Un abrazote. Aquí estamos